Santos y amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y hoy comenzamos esta nueva serie que hemos titulado Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación. Dentro del enfoque general de esta serie queremos ver la necesidad que tenemos los hijos de Dios de desaprender. Usted escuchó bien, no de aprender, sino de desaprender para convertirnos en lo que ya somos. Esto va a regir toda la serie de audios que grabemos. Vamos a tocar muchos temas. No tenemos aún ni siquiera un índice completo de estos temas, pero pensando en el título y nos basamos en aquella escritura que está en Romanos 12, el versículo 2, la primera y la segunda parte del versículo, allí leemos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otras versiones dicen la renovación de nuestra mente. Amados hermanos, el llamado es claro, una advertencia. Este siglo trata de darnos forma y esto tiene que ver con la manera que pensamos. La escritura dice: no os conforméis, no se dejen dar forma. El llamado es a transformarnos, porque no somos de este siglo, para que entonces esa transformación nos suceda. Allí también dice que viene de renovar la mente, renovar lo que pensamos. Y todos estos temas los vamos a ir viendo. Lo que en realidad es transformación, que no hablamos de convertirnos en mejores personas. La escritura no habla de eso. La necesidad de qué es esta renovación de la mente, de lo que pensamos, porque en realidad tenemos una mente natural y tenemos que salir, y ahí viene la renovación de esa mente natural para comenzar a funcionar en la que es nuestra mente hoy como hijos de Dios. La escritura dice: tenemos la mente de Cristo. Los hijos de Dios y la mayoría que ha sido inquietada por el Señor, cuando leemos Ageo 2:9 y habla de la gloria postrera de esta casa, será mayor que la primera. Y esto dice: ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y cuando pensamos en esto y miramos a nuestro alrededor y miramos el estado de aquello que se llama iglesia, muchas veces no vemos porque estamos en el tiempo de la gloria postrera, pero no vemos con los ojos naturales que la gloria postrera es mayor que la primera. O sea, no vemos que se está viviendo aquello que Dios se propuso desde la eternidad. Pero una de las cosas que damos gracias a Dios es que poco a poco, al pasar los años, lo estamos viendo. Estamos viendo en la realidad temporal en que habitamos que hay un aumento de aquello de la gloria postrera. Cada vez más los ojos de los santos están siendo vueltos a la realidad, a Cristo, a la verdad. Y es un privilegio que Dios nos permita estar viviendo esto. Vivimos en un sistema llamado mundo, que modela, y no solo es externo, porque a veces hablamos de huir del mundo, esto lo vamos a tratar también, y pensamos huir de cosas externas y apartarnos, pero eso lo traemos dentro. Lo traemos por naturaleza, porque vamos a tocar este tema también. El evangelio es un asunto de naturaleza, porque es una vida, la vida increada de Dios que se nos ha impartido. Pero por naturaleza del primer nacimiento heredamos todo eso que se llama mundo, está dentro. Y esta lección la aprendemos de nuestros padres cuando salieron de Egipto. Y en el recorrido que el Eterno les preparó, en cada parada, en cada evento, inconveniente en el camino, se puso de manifiesto que Egipto, que físicamente lo habían dejado atrás, ya liberado, lo traían dentro. Se manifestaba que eran egipcios interiormente, se manifestaba aquella naturaleza egipcia. Y definitivamente la meta del Eterno en todo el recorrido fue deshacerse de ella.
Casi siempre en el evangelicalismo, cuando hablamos de evangelicalismo, hablamos de este cristianismo religioso, hablamos de cuidarnos, de huir del mundo, pensando siempre en costumbres y comportamientos, cosas de afuera. Y eso ha provocado que por dentro hemos tomado mucho del sistema mundo. Pensamos como el mundo, razonamos como el mundo y valoramos muchas veces lo que el mundo valora o estamos muy cerca de eso. Seguimos usando el criterio de que si algo es malo o bueno o si no le hacemos daño a alguien. Y ese criterio es según el árbol del conocimiento del bien y el mal, del mismo que comió Adán y murió. No es del árbol que debemos comer y estar comiendo los hijos engendrados de Dios. Solo nos toca comer de la vida, del árbol de la vida de Cristo. La consecuencia, amados hermanos, ha sido que hay una mayor influencia del mundo en el pueblo de Dios que más influencia de Dios en el mundo. Por eso es necesario que nos enfoquemos en el propósito de Dios. Otro de los temas que abordaremos, el propósito de Dios. Oímos hablar esto en el pueblo de Dios, pero de una manera muy vaga, muy vaga. Repetimos las mismas palabras. Oh, hermano, no te preocupes. Dios tiene un mejor propósito para lo que está pasando. Pero ni siquiera podemos definir eso. Es algo muy vago. Y que Dios, amado hermano, pueda enseñarnos de esto. Que Dios pueda tener en la dimensión que habitamos aquello que Él planeó antes de la fundación del mundo. Pueda cumplir su propósito, verlo cumplido en la dimensión temporal que habitamos y en realidad que también pueda ser cumplido según como Él lo diseñó. O sea, no solo a ver el propósito divino, sino ver el diseño con que Dios se propuso cumplir ese propósito. Porque muchas veces de lo que hemos visto y estamos viendo es diseños nacidos de la imaginación del hombre. Vemos un poco del propósito y comenzamos a crear nuestro propio diseño y empezamos a manejar una verdad establecida por nosotros, porque nuestra idea y nuestras ideas de cómo Dios va a lograr aquello que Él se propuso jamás van a permitir que ni siquiera veamos con claridad el propósito de Dios y mucho menos que caminemos en el camino de que se ha logrado. Eso es, amado hermano, lo que realmente Dios desea y lo que a Él le importa, que su propósito sea establecido y establecido según su diseño. Es urgente, amados, entender. Necesitamos sacudirnos de la estructura religiosa, evangélica y sus pensamientos, que son naturales. Ya dijimos, religiosos, nacidos del hombre para agradar a Dios, por lo tanto babilónicos, llenos de confusión y se convierten en un antidiseño. Necesitamos, los hijos de Dios, comenzar a ser parte del edificio que Dios está levantando en la realidad, porque ya lo somos desde la perspectiva divina o en la realidad eterna, pero en la realidad que habitamos. En esta realidad, y no es redundancia, en esta realidad temporal que habitamos, necesitamos ser parte del edificio de Dios. Y esto, amado, no se hace con lo que nosotros llamamos servir a Dios. Otro punto donde hemos formado un extraordinario enredo. No es lo mismo, amado, servir a Dios, no es lo mismo eso que sea Dios quien hace la obra y se sirva Él mismo de y desde nosotros. O sea, su obra en y a través nuestro para que cumpla su propósito. Son dos cosas completamente diferentes y opuestas. De esto también hablaremos durante los audios. Nada de lo que nosotros podamos hacer tiene valor para Dios. Nada de lo nacido en nosotros y que sea nuestro obrar. Eso es absoluto, nada. Dios no habita en templo hecho de manos humanas, ni puede ser servido y honrado por manos de hombres. En el pacto que nosotros habitamos hoy, este pacto que habitamos hoy y estamos viviendo, se trata de Cristo en nosotros. Vamos a dejarlo aquí en este audio y vamos a continuar en el audio que viene, más bien llevándonos a ver esa necesidad de ser renovados en nuestro
entendimiento en nuestra mente. La gracia del Señor sea con vosotros.